El encarcelamiento del doctor José Manuel Mireles se puede entender desde tres ángulos: el auge del crimen organizado, los objetivos y personalidad del doctor y la lógica del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el trasfondo de la historia del doctor Mireles está el auge del crimen organizado, que se debe a una multiplicidad de factores. Menciono algunos. México está en el centro geopolítico de la circulación de drogas, personas, armas. Luego tenemos una enorme, terrible desigualdad en el ingreso y los empleos que se generan son bastante mal pagados. Y finalmente tenemos que buena parte del Estado mexicano se distingue por su corrupción e ineficacia. Michoacán ha sido una de las regiones del país donde la combinación de estos factores llegó a un punto crítico. La situación en Michoacán se hizo insostenible y entonces sucedió algo sin precedentes en la historia de la región. Me explico. Si uno revisa la historia del crimen organizado durante el último siglo, en ningún lado había habido una rebelión armada en contra del crimen organizado, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, Jamaica, Bermudas, ni en México. Fue Michoacán y esa insurrección, ese levantamiento en armas fue el resultado de las condiciones que había en el Estado, pero también de que un puñado de líderes decidieron tomar las armas porque ya no había opciones. Y entre ellos destacó el doctor Mireles por varias razones. Tiene carisma y tiene capacidad de comunicar un mensaje muy claro y comprensible para las mayorías. Y rápidamente el doctor Mireles se convirtió simultáneamente en el vocero que explicaba a la opinión pública lo que querían las autodefensas y en el interlocutor privilegiado entre las autodefensas y el Estado mexicano. Todo iba bien hasta que en enero del 2014 el doctor Mireles sufre un accidente aéreo que lo saca por algunas semanas de la jugada política y militar. Cuando regresa en febrero, se encuentra con varios hechos. Primero, había un distanciamiento con algunos líderes de las autodefensas. Segundo, sus relaciones con el Estado mexicano ya no eran tan fluidas porque Mireles cometió un grave error en la lógica del presidencialismo mexicano. Empezó a hablar a la prensa y a contar detalles, y eso es inaceptable en la lógica de un partido como el Revolucionario Institucional. Empezó entonces una dinámica de distanciamiento y de crisis y de críticas entre Alfredo Castillo, el comisionado todopoderoso enviado por Enrique Peña Nieto, y el doctor Mireles. Mireles empezó a ser marginado hasta que hace unos cuantos días tomó una medida audaz y desesperada. Tomó el poblado de La Mira, estratégico, y anunció desde ese poblado que iba a marchar hacia Lázaro Cárdenas primero y Morelia después. Fue una provocación clarísima hacia el Estado mexicano y el gobierno de Peña Nieto respondió a la provocación al estilo mexiquense. ¿En qué consiste el estilo mexiquense al que me refería? Enrique Peña Nieto está convencido del presidencialismo mexicano y por tanto no tolera que se cuestione la majestad de su cargo. Lo ha demostrado en diferentes momentos. El Bester Gordillo lo reta públicamente y le encarcela. Cuando se calla el Bester Gordillo ya en la cárcel, inmediatamente le empiezan a tratar bien. Eso contrasta con lo que sucedió en Atenco en el 2006, cuando el gobernador Peña Nieto ordena la entrada de las fuerzas del orden que reprimen de una manera brutal y luego viene la persecución jurídica. Y a Américo del Valle, el principal líder del movimiento de Atenco, lo condenan a 112 años de cárcel. Y ahí seguiría de no haber sido por la Suprema Corte, que en el 2010 lo libera a él y a otros 11 detenidos, argumentando que se habían violado sus derechos y que no habían estado sometidos a un debido proceso. Hacia el doctor Mireles, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto aplicó la receta de Atenco. Cuando detienen al doctor Mireles, se inicia la batalla por la opinión pública que está perdiendo el gobierno por lo siguiente. El comisionado Castillo
dice que lo detienen con armas y con 3 bolsas de marihuana y una de cocaína. No hay evidencia gráfica de que anduviera armado y en el auto de formal prisión se habla de 3 bolsitas de marihuana y una de cocaína. Luego lo sometieron a un trato indigno y discriminatorio. Para empezar, lo enviaron hasta el Ceferezo de Hermosillo, Sonora, y no al de Puente Grande, Jalisco, que está más cerca de Michoacán. Luego le tumbaron cabello y bigote, mientras que, según algunas versiones, al Chapo Guzmán lo han dejado con su cabellera y su bigote íntegros. Todo esto ha llevado a que, ante un sector amplio de la opinión pública, el doctor Mireles se ha visto como un preso político sometido a un trato injusto por el gobierno federal mexicano. ¿Qué sucederá con el doctor Mireles? Ya no depende solamente de lo que digan los jueces, aunque importa. En el trasfondo está, una vez más, lo que sucede en Michoacán y la forma como evolucione la guerra contra el crimen organizado en ese estado. Por el momento, el doctor Mireles dejó de ser un actor marginal que no tenía buen trato con sus excompañeros de las autodefensas ni con el gobierno federal para convertirse en el referente nacional que tiene un preso político connotado. En esta historia, la categorización de preso político se la debe en buena medida a la forma como el gobierno de Enrique Peña Nieto lo detuvo y lo ha tratado. En otras palabras, el caso Mireles se relaciona y empata directamente con el estilo mexiquense de manejar la disidencia y la independencia.